Ahora vamos a pasar a cómo podemos agrupar los datos para análisis. Esta es una forma muy similar a como nosotros haríamos las tablas dinámicas. En esta ocasión vamos a agrupar los datos. Esto es group by con nuestro DF. Nuestro data frame vamos a agruparlo por sexo. Entonces vemos que aquí se genera sexo femenino, sexo masculino y vamos a traer o vamos a observar la variable edad. Aquí le hacemos una indexación, es decir, abrimos corchetes cuadrados y pasamos una lista, por eso de nuevo los corchetes, con la serie de variables con la cual queremos agruparlo. Posteriormente, nosotros necesitamos indicarle que queremos observar. En este caso es la media de la edad. Y por eso añadimos el método min. Pero antes de observarlo, les voy a enseñar cómo quedarían los datos si no ponemos esta última función. Es decir, se genera la agrupación, pero no podemos observar nada. Al mantener el método min, podemos ver que la edad promedio para las mujeres es 58.66 y para los hombres 67.60. Es decir, con este simple comando ya hemos creado una tabla que nos permite resumir los datos. También podríamos agruparlo por el país de nacimiento y cambiar min por count para ver cuántas personas hay de cada país. Vemos que tendríamos 6 colombianas, 7 personas de Ecuador, una persona de Escocia, que sería Willy, una persona de la India como Apu, 3 personas de Venezuela y 3 personas de Perú. También podemos aplicar otro tipo de funciones. En este caso, podemos añadir el método apply y dentro de este una función, como podría ser la desviación estándar que proviene de la librería NumPy. Al ejecutarlo, podemos ver cuál es el país cuyos ciudadanos tienen mayor variabilidad en su edad y vemos que esta es en Colombia. En el caso de Escocia y la India es 0 porque tenemos un solo dato, entonces no podemos calcular la variabilidad. En caso de que ustedes quieran abordar más estas funciones de NumPy, aquí dejamos un enlace donde pueden ver las características o las funciones estadísticas que pueden usar, como puede ser el promedio, la mediana, la varianza, entre muchos otros. También podemos agrupar los datos con varios criterios, no solamente con el país de nacimiento, sino también con el sexo. Y podemos nuevamente observar la edad. Pero algo muy importante es que también tenemos el método aggregate. Con aggregate podemos agregar o resumir los datos de acuerdo con una serie de funciones, con las cuales pueden ser las propias de NumPy. Aquí dentro del método de aggregate hemos pasado una lista con diversas funciones como pueden ser el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces podemos observar una tabla que se genera donde tenemos el país de nacimiento, el sexo y un resumen de los datos de la edad, ya sea con la edad promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. También es importante que nosotros podamos generar nuestras propias variables para resumir nuestros datos. Con la función cut podemos generar una serie de intervalos. Esta la podemos utilizar como una función y pasarle la variable edad. Y esta variable cortarla o establecer diversos intervalos como pueden ser de 0 a 5, de 6 a 11, de 11 a 18 y así sucesivamente. El límite superior pues sería la mayor edad posible y en este caso serían 119, pero lo hemos dejado en 200. Al ejecutar esta función podemos ver que entonces para cada personaje se le indica en cuál intervalo está. Podríamos grabar esta nueva variable estableciendo el nombre de rango edad. Aquí lo que estamos haciendo es seleccionando nuestro data frame, seleccionando una variable que todavía no existe, pero que se convierte en esta variable de acá. Luego podríamos hacer una
indexación de los datos, para lo cual abrimos corchetes cuadrados. Dentro de los corchetes cuadrados introducimos una lista con la edad y el rango de la edad. Al ejecutarlo podremos ver que, bueno, aquí no tenemos la variable construida porque no había ejecutado esta celda anterior. Pero al ejecutarla, vemos que tenemos que Homero está en el rango de 60 a 200 años, pero Lenny entre los 26 a 60 años, al igual que Lisa al tener 41 años, y así sucesivamente. Es importante o sería importante poder ver cómo están nuestros datos. Para eso podemos hacer un value count con el rango de la edad. Vemos que los demás intervalos no aparecen, pero que como quiera están definidos, y que tenemos a 14 personas mayores de 60 años y 60 personas menores de 60 años. Bueno, en este caso personajes. En este sentido podríamos agrupar los datos de acuerdo al rango, seleccionar la variable de la edad y ver cómo es su comportamiento en cuanto al promedio, al conteo de datos que no son cero, es decir, el conteo de observaciones, ver el mínimo y el máximo. Podemos ejecutarlo nuevamente y veremos que desde los 0 hasta los 26 años no tenemos observaciones, pero vemos que la edad promedio de las personas entre 26 y 60 años son 43 años, entre 60 y 200 años son 75 años, y que tenemos 7 personas en este intervalo y 14 personas en este otro. Podríamos ver de nuevo el conteo de los valores o de las observaciones de acuerdo al país de nacimiento, y con esta opción de acá vamos a generar un tipo distinto de variable. Estas son las variables dummies, variables dicotómicas o binarias, que nos permiten desagregar esta variable de acá en una serie de variables independientes una de otra, pero que indican una cualidad. En este caso, la variable Colombia que se genera indica con un 1 todas las personas que en este caso serían colombianas. Asimismo, sucede con Ecuador, con Escocia, India, Perú y Venezuela. Las variables dummy son bastante importantes, ya que nos permiten, por una parte, filtrar los datos de una forma sencilla, como obtener estimaciones sobre cada una de estas nacionalidades y diferenciarlas una versus todas las demás. También podemos generar variables condicionadas. Para esto utilizaríamos una función de NumPy que es np_where, donde vamos a indicar la condición que queremos que se cumpla, el valor que asignamos si se cumple esa función y el valor que asignamos si no se cumple. En este caso vamos a indicar que queremos establecer un criterio de si la persona se encuentra en alto riesgo o en riesgo moderado, si su condición de COVID o su estado es grave y si es mayor a los 65 años. Como vemos acá en np_where, la primera sección antes de la coma es la condición. Pero como tenemos dos condiciones, debemos delimitarlas por paréntesis. En este caso, df, nuestro data frame, teniendo la variable gravedad, cuando es igual a 1. Igual es muy importante tenerlo en cuenta porque esta es la condición. En cambio, un solo signo de igual lo que genera es cambiar los valores a 1. Y nosotros podemos agregar diversas condiciones. Podemos agregar y para agregar más de ellas, o cuando queremos que se cumpla una u otra. Aquí introdujimos y entonces cuando se cumplen estas dos condiciones se añade el valor riesgo alto, y si no, riesgo moderado. Aquí vemos al ejecutarlo que podemos observar cómo se han creado las variables. Estas las vamos a asignar a una nueva variable que se llama riesgo. Y aquí veríamos entonces todos los personajes, su rango de edad y su nivel de riesgo. Veamos a Homero. Homero tiene gravedad 1, como vemos acá, es decir, tuvo un cuadro grave y tiene más de 65 años, al igual que Marge. Pero en el caso de Maggie, ella tuvo un cuadro grave,
pero es menor a 65 años, por eso asignamos un riesgo moderado de acuerdo con estos criterios. También podemos generar variables haciendo operaciones entre ellas. En este caso tomamos el data frame con la variable edad y la dividimos entre la gravedad. Al ejecutarlo, podemos ver cuáles valores se mantienen, ya que gravedad es 1 y todo número dividido entre 0 pues da infinito, como vemos en estos de acá. Pero si tuviéramos, por ejemplo, edad y experiencia, podríamos ver qué porcentaje de años trabaja una persona o así sucesivamente, generando operaciones entre las variables. También podemos agregarle o asignarle funciones a las variables. En este caso vamos a utilizar la potencia para elevar al cubo la variable edad. Aquí de nuevo nuestro data frame y hacemos la indexación con corchetes cuadrados para seleccionar la variable edad. Y así esta se eleva al cubo. Otra opción es seleccionar la variable edad y aplicarle directamente una función. Esta es la función lambda, que permite que nosotros establezcamos cómo queremos nuestra función. Para la función lambda vamos a establecer lambda x, donde x es el valor que va obteniendo en cada celda, por ejemplo, 2 puntos y lo que queremos que pase con esa x. En este caso, multiplicarla por 12 para obtener la edad en meses. Pero también podríamos multiplicarlo por menos 1, por ejemplo, para obtener la edad en valor negativo. Vamos a volver a dejarla en meses. Podemos aplicar también la función lambda de acuerdo a si se cumplen algunas condiciones. En este caso vamos a aplicarle a la edad, es decir, lambda x, que se multiplique por 12 si la edad es menor a 50 años. En cambio, else, que se multiplique por menos 1. Aquí veremos y notaremos que Maggie, que tiene menos de 50 años, se le transformó su edad a valor en meses. Así con Bart, Lisa, en cambio con Lenny, Ned, el señor Burns, se cambió a valores negativos porque son mayores de 50 años. Ahora vamos a pasar a otra sección sobre tablas dinámicas. Las tablas dinámicas cumplen una función similar a la agrupación de datos. Estoy buscando uno por acá para que lo podamos recordar. Pero estas se crean de una forma distinta. Para ellas vamos a utilizar Pivot Table, el método Pivot Table. Y su diferencia es que no solamente vamos a agrupar los datos de forma, en las filas, sino que también lo podemos hacer con otra variable en columnas. Para esto debemos indicar cuáles serán los datos de f, cuál será el valor que vamos a analizar, en este caso es la edad. En index vamos a indicar cuáles queremos que sean nuestras filas, en este caso el país de nacimiento. En columnas, cuál variable queremos que genere nuestras columnas, esto sería el área de ubicación. Y la función de agregación es cómo queremos ver los datos. En este caso queremos ver el conteo. Entonces vemos que hubo o hay 2 personas de Colombia en el centro, 2 personas de Colombia en el norte, ninguna en el occidente, una en el oriente y otra en el sur. Pero podríamos cambiar esta función de agregación para ver, por ejemplo, el promedio de la edad. Para eso solamente tenemos que cambiar a min. Y ahí veríamos que la región con las personas de mayor edad y de acuerdo al país sería el centro, porque hay una persona de Escocia de 76 años, personas de Venezuela cuya edad promedio es de 77 años, y occidente con una persona, con personas de Ecuador que en promedio tendrían 92 años. Aquí también podemos ver cómo cambia la tabla dinámica, ya que de nuevo utilizamos la variable edad. El index ahora es el área de ubicación y las columnas son el sexo y vamos a hacer un conteo. De este modo podemos observar que en el centro hay
2 mujeres y 5 hombres. Y así sucesivamente con los demás. Podemos ver su edad promedio de acuerdo a su ubicación y vemos que los hombres en la región norte en promedio tienen 101 años, de acuerdo con esta base de datos. Nosotros también podemos grabar esta tabla como un objeto independiente. En este caso, asignamos a tab1, generamos el objeto tab1 que tiene esta tabla dinámica. Luego podríamos verla como tab1 y aquí la observamos y podemos exportarla. Aquí estoy seleccionando que se exporte a CSV. Al exportarla a CSV puedo buscar cómo están los datos. Aquí cabe recordar que como no he conectado nuevamente los datos al Google Drive, se grabó en un entorno temporal donde solamente tengo acceso a datos de prueba. Entonces vemos aquí en Sample Data y tabla 1. Ahora vamos a manipular el índice de un data frame. Como ustedes recordarán, los índices son estas etiquetas de acá, que no son una variable, pero que nos indican cuál es la fila. Vamos a ver los índices de nuestro data frame con df.index. Aquí podemos ver el nombre de todos los personajes. Es probable que nosotros prefiramos tener el nombre de los personajes como una variable adicional y que no queramos tenerlas como índice. Para eso existe el método resetIndex, que como veremos lo que hace es generar una nueva variable, una nueva columna llamada index y reinicia el índice original, en este caso con un conteo de 0 a 20. Pero debemos recordar que simplemente aplicando este método no estamos guardando los datos o no estamos guardando este cambio. Si vemos, presionando MB genera una nueva celda, si vemos el data frame original, este permanece con los índices. Para generar que este cambio permanezca debemos asignarlo, es decir, al DF, a nuestro data frame, hacerlo igual al data frame con los índices reiniciados. Pero esto no lo vamos a hacer por el momento. Otra opción, si no queremos eliminar o resetear el índice, es generar una nueva variable. En este caso, df, abro corchetes y selecciono la variable. Pero como esta variable no existe, pues se va a crear, ya que estoy asignándole con igual el valor del índice del data frame. Al hacerlo, podemos observar que aquí encuentro una nueva columna, una nueva variable que se llama nombre. Aquí vamos a volver a repasar la agrupación de datos. Y aquí vemos que cuando hacemos una tabla y la agrupamos por dos variables, se nos genera un índice. Pero este índice es curioso porque tiene dos niveles. Por una parte tiene el sexo y por otra parte tiene el riesgo. Cuando nosotros vemos ese índice, veremos que consta de tuplas, es decir, de conjuntos de datos donde está femenino, alto riesgo, femenino, riesgo moderado y así sucesivamente. Para nosotros acceder a estos datos podemos agregar otro método. Podemos indicar tabla.index para obtenerlos así, pero getLevelValues igual a 0, bueno, 0, para obtener solamente los del primer orden, que en este caso sería el sexo. Al ejecutarlo, vemos que obtenemos cuál es el índice de nivel 0 o de nivel 1 y cuál es su nombre. Y así en el nivel 1, es decir, el segundo, vemos que es el nivel de riesgo y que su nombre es riesgo. Con esto ya habremos visto prácticamente que las funciones más importantes de pandas. Nos faltaría observar las series de tiempo y cómo exportar datos. Vamos a continuar con ello.